Muy buenas, señores, muy buenas. Señores, en el día de hoy vamos a ver la diferencia entre el político, del político de hoy, vamos a decir, político del siglo XXI con el político del siglo XX. Eh, ¿Qué hacía el político del siglo XX que no hace el político del siglo XXI? ¿Cómo trabajaba el político del siglo XX y cómo trabajan los políticos en la modernidad, vamos a decir? Bueno, si me hacen esa pregunta, vamos a decir que yo voy a contestar la pregunta de cómo se comportaba el político en el siglo XX. Yo diría que el político del siglo XX era más efectivo que el político de hoy. ¿Por cuáles razones? Bueno, el político del siglo XX tenía que ser un líder nato, un líder que solamente compararse en una plaza pública a, aglomeraba miles de personas. Porque estas personas creían en esos discursos naturales, discursos hechos de momento, y que la gente sentía que estaba hablando su líder, y que su líder no lo iba a dejar solo cuando llegara el poder. Me explico. La forma de trabajar de esos políticos, los resultados se medían, los resultados se medían en una escuela donde iban los hijos de campesinos a aprender a leer y a escribir. En un hospital, la construcción de un hospital donde se le brindaba asistencia a los pacientes, a los enfermos, y cuando se construía una calle que era de uso común para todos. Ese era el resultado del político del siglo XXI. Tenía más cercanía con la gente, más sentimientos humanos. Era más sensible con las necesidades del pueblo. Hacían política pública, por ejemplo, diseñaban políticas públicas que iban en beneficio del pueblo. Porque el político que no hacía eso en esos años, vamos a hablar de 1900 hacia acá, en el siglo XX específicamente, cavaba su propia tumba, porque ustedes saben que los eh, el gobierno dura 4 años constitucionalmente. Estamos hablando en la era ya de cuando ya no había dictadura, cuando ya no había dictadura. Por ejemplo, vamos a mencionar varios líderes del siglo XX que, por ejemplo, vamos a mencionar a Bosch, en un gobierno de poca duración, de 7 meses. Pero Bosch trajo un paquete de reformas constitucionales que ha sido la más moderna. Una constitución que hasta ahora, no creo que haya una como esa, como la de 63, donde habían una serie de derechos que, que todavía hasta ahora sería moderna, sería más eficiente que las de ahora. En un gobierno de poca duración, enfrentando sectores poderosos, enfrentó Bosch ahí. Joaquín Balaguer, aunque fue un gobierno tildado de dictadura, pero Joaquín Balaguer dejó una serie de infraestructura a nivel del país que todavía hoy día se están dando uso, instalaciones, por ejemplo, edificios, calles, escuelas, etcétera. Muchísimas cosas. Y la diferencia, yo digo que esos políticos del siglo XX tenían una planificación mejor que la de ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos
todas las herramientas habidas por haber y las tecnologías. Y al parecer estamos usando la tecnología para, para, para engañar al pueblo. Vamos a decirlo así. Digo esto porque cuando tú tienes tantas herramientas, tecnología, inteligencia artificial, eh, tú tienes la forma de cómo generar políticas públicas que vayan en beneficio de el país. No todo como no pueden, porque no todas las políticas públicas van para lo que menos pueden. Son políticas sociales. Pero vamos a decir que tú tenga la gallardía de hacer las cosas cuando debes de hacerlas. Hay que hacer una reforma. Hay que hacerla, lamentablemente. Se planifica, se ve a los sectores que más vayan a afectar dicha reforma para ver con qué políticas públicas se pueden subsanar. Pero, pero aquí tenemos un problema. Por ejemplo, los políticos de ahora del siglo XXI tenemos un problema que están manejándose o gobernando con inmediatez. Vamos a decir, con lo que está pasando en el momento. Vamos a ver si esto me causa un aplauso o pay de view. Vamos a hacer esto. No están planificando a largo plazo. Usted no puede hacer todo lo que usted haga de momento, a corto plazo, porque usted debe de, nosotros debemos de soñar tener un país en 50 años, vamos a decir, la República Dominicana va a estar libre de pobreza. La República Dominicana en 50 años va a ser un país que va a tener la mejor economía de la región. Pero la República Dominicana a nivel de educación va a estar por encima de todos los países de la región. Y todos esos problemas estructurales se pueden resolver. Pero ¿cómo tú resuelves ese problema si tú estás tomando decisiones porque las redes sociales están marcando tendencia que si tú haces lo contrario, si tú no haces, por ejemplo, ese plan estratégico para encaminar el país y que sea quien sea que venga detrás, debe de asumir esos proyectos, porque es ahí, tiene que ver, primero la clase política debe de comprometerse de que haga continuidad de Estado. De lo contrario, nosotros siempre seremos un país subdesarrollado y que siempre vamos a tener un país que no tiene, por ejemplo, la capacidad de resolver estos problemas. Porque en educación tenemos problemas, en salud tenemos problemas, en la seguridad también tenemos problemas. Aquí no hay un problema estructural que uno pueda decir está resuelto. El problema, por ejemplo, tenemos problemas de energía, problemas en la policía, problemas en todos los sectores tenemos problemas. Entonces, si nosotros no planificamos el país que queremos en 50 años, no vamos a llegar a ningún lado. El político de ahora es muy superficial, porque inmediatamente tú llegas al cargo, ya tú estás pensando en los 4 años que vienen, no en los 4 que tú estás gobernando. Tú no estás gobernando para... Tú no gobiernas los 4 años, sino pensando en los otros 4 que vienen. Así no puede haber éxito. Y nosotros, el pueblo, el país, somos también culpables de eso porque no les exigimos, porque a veces, que esto no conviene, sí, no conviene ahora. Sí, no conviene ahora, pero en 10, 15, 20 años se verán los frutos. Y recuerden que ellos árbol que duran años para dar fruto.
Entonces tú no puedes pretender que una política pública dé resultados de ahora para ahorita. Hay que comenzar a trabajar eso, Para nosotros tener un país fuera de problemas en 50 años, 50, 60 años. Que yo no voy a durar 50 años, a mí no me importa esa vaina, pero mis hijos, mis nietos van a disfrutar de eso. Y siempre estaremos, ni siquiera en el medio, si no aplicamos una serie de reformas que nos ayuden a construir el país que queremos. En el Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo, hay excelente técnico y lo saben. Ellos lo saben. Y ellos, todas sus recomendaciones, yo me atrevo a apostar de que ellos le dan las recomendaciones correctas a los funcionarios. Pero ¿y qué pasa con eso? No, el funcionario no coge esa porque pueda que le traiga irritación a la ciudadanía, irritación, y no le convenga, no es un negocio para tú quedarte en el puesto. Entonces deciden irse por la vía más corta, que al final va a salir mucho más caro. Así que esto es Socializando con Simón, y esto hasta la próxima, hasta el próximo video.